Y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo dibujar un diagrama de logaritmo de la concentración frente a pH. Este tipo de diagramas son extremadamente útiles. Los podéis hacer en cualquier hoja de papel, una servilleta, donde queráis. Lo mejor es un papel milimetrado o que tenga una buena cuadrícula. Pero este tipo de diagramas os permitirán hallar, por ejemplo, para una disolución de un ácido débil, la concentración de todas las especies en equilibrio e incluso a qué pH encontraréis esta disolución, y sin hacer ningún cálculo ni utilizar ninguna calculadora. Y de hecho lo podéis hacer para cualquier tipo de concentración y para cualquier constante de acidez del ácido débil. Pero es que incluso lo podéis utilizar para bases débiles o mezclas de ácidos y bases débiles, etcétera. En principio os voy a enseñar cómo se crean estos dibujos. No os voy a demostrar por qué son así estos dibujos hasta el final del vídeo, que os enseñaré sencillamente para un ácido débil cómo se dan de construir de manera matemática, pero es que ni es necesario saberlo. Ahora bien, como sois estudiantes de química, muchos de los que estaréis viendo este vídeo, pues supongo que estaréis interesados en saber de dónde salen estos tipos de gráficas. Pero dejémoslo para el final. Vamos a comenzar. Para ir bien, el papel milimetrados tiene que permitir dibujar un cuadrado, ¿de acuerdo? De 14 por 14, cosa que, por ejemplo, mi tablet no me lo permite hacerlo de una manera correcta. Entonces, mi gráfica va a ser un poco más estrecha, digamos, en el eje de las Is. Pero yo os aconsejo que hagáis un cuadrado, porque entonces el dibujo incluso os saldrá bastante más rápido. Para comenzar, lo que haremos es dibujar una línea horizontal de nuestra escala. Y esta línea es la línea que nos da la gráfica de pH. Aquí tendremos pH igual a 0 y aquí tendremos pH igual a 14. Y el centro, evidentemente, pH igual a 7. ¿De acuerdo? Dibujaremos otra línea. Ahora, pero en este caso vertical. Para ir bien, tendría que tener la misma longitud que la línea horizontal, pero ya os digo que yo no puedo. Dibujaremos otra línea, ¿de acuerdo? Y otra línea. Bien, una vez tengamos esta escala, volvemos a dibujar abajo la escala de pH, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿de acuerdo? Y la escala de las Is es la escala del logaritmo de la concentración. Etiquetémoslo bien. Entonces comenzaremos por 0. Eso significa que si es un logaritmo de 0, implica una concentración 1 molar. Después esto de aquí sería menos 1, el logaritmo de C, o sea, concentración 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Si queréis continuar, podéis continuar, pero con a menos 7 ya nos va correctamente. Ahora veréis por qué. Y abajo también marcamos el 7. ¿De acuerdo? Que es exactamente la mitad de la escala de pH. Y si mi gráfica fuera un cuadrado, este punto de aquí también sería la mitad de la altura correspondiente. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es graficar la gráfica de la concentración de protones versus pH. ¿De acuerdo? Bueno, pues a pH igual a 0, la concentración de protones es igual a 0. ¿De acuerdo? Y en mi caso, la gráfica que varía, en este caso, en el 10. ¿De acuerdo? Pero si fuera cuadrada la gráfica, vuelvo a repetiros, acabaría en el 14. Y esta línea que tenemos aquí es la línea de concentración de protones. ¿De acuerdo? O sea, a pH igual a 7, ¿de acuerdo? La concentración de protones, que tendríamos este punto de aquí, tendría que dar, bueno, perdón, este punto de aquí que lo he dibujado mal, la concentración sería igual a menos 7, logaritmo de C menos 7. Bueno, ahora hacemos lo mismo para la concentración de iones hidróxido. Y en este caso esto nos acaba en el 4. Bueno, ya tenemos las dos líneas principales, ya veréis por qué las tenemos que construir de esta manera. Y vamos a ver, empezaremos por un problema relativamente sencillo. Un ácido, utilizaremos números enteros, ¿de acuerdo? Para las constantes, etcétera, que tendrá una constante de acidez similar a la del ácido acético. ¿De acuerdo? Nuestro ácido tendrá una concentración inicial igual a 10 a la menos 2 molar.
y un pK igual a 5. Bien, lo primero que hemos de hacer es coger otro color, en mi caso, y dibujar una línea horizontal con el logaritmo de la concentración menos 2. Dibujamos una línea horizontal de lado a lado y ya tenemos nuestra primera gráfica. Esta línea ya veréis que representa la concentración total, o sea, o la concentración de ácido sin disociar o la concentración de base conjugada. Bien, lo siguiente que hemos de hacer es marcar el punto, en este caso, donde el pK es igual a 5 en la escala de pH. En este caso, este punto de aquí, esto pK igual a 5, y después dibujar un puntito en la línea azul que hemos marcado. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es dibujar una línea una línea recta que vaya desde este punto que acabamos de marcar en la línea horizontal y paralelo a la concentración de iones hidróxido. Bien, marco el punto y trazando paralelo acaba en el 7. Y hago lo mismo con otra línea paralela a la concentración de protones, ¿de acuerdo? Y esto acaba aquí, en el pH igual a 13. Y ya tenemos nuestra gráfica. Sí, de verdad, ya tenemos nuestra gráfica hecha. Aquí tenemos toda la información de las concentraciones de nuestro ácido débil, de pK igual a 5 y concentración 10 a la menos 2. Vamos a ver qué significan estas líneas de color azul. El punto principal es este punto que tenemos aquí. En este punto de aquí, donde el pH es igual al pK, recordar que esto equivale a que la concentración de ácido presente en solución es igual a la concentración de su base conjugada. ¿Por qué? Bueno, porque si sabéis, K sub A se define como el producto de la concentración de protones por la concentración de la base conjugada dividido por la concentración de ácido. Cuando evidentemente la concentración de ácido es igual a la concentración de su base conjugada, la concentración de protones es igual a la K sub A, como podéis ver aquí. Por lo tanto, ese punto es un punto singular, bastante importante en esta gráfica. Bien, entonces, a la izquierda de este punto, esta línea horizontal marca la concentración de la especie HA. Entonces, desde pH igual a 0 hasta pH igual a 5 aproximadamente, la especie mayoritaria es la especie, en este caso, ácido sin disociar, y es igual a 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Alrededor de este punto las cosas cambian, pero bueno, este punto ya lo estudiaremos con más calma en otro vídeo. Pero evidentemente en un rango muy amplio, en principio de pH, la especie mayoritaria hasta el pK igual a 5, o pH igual a 5, perdón, es el ácido sin disociar, está clarísimo. Y a partir de este punto, la especie mayoritaria, a medida que aumentamos el pH, es la especie base conjugada. A medida que pasamos de este punto que hemos dicho, el punto singular, la concentración de ácido va disminuyendo, ya que aumenta el pH y por lo tanto este va desprotonándose. Por lo tanto, esta línea que vemos aquí, que tiene, como veis, en este caso una pendiente, en este caso negativa, representa la concentración de ácido a medida que aumenta el pH. Y como vemos, va disminuyendo paralelo a la concentración de protones. Ya veremos por qué. Y por último, a la izquierda del pK, esta línea de color azul también representa cómo varía la concentración de la base conjugada a medida que va disminuyendo el pH, o sea, la acidez. Evidentemente, a medida que aumenta la cantidad de protones, va desapareciendo la base conjugada. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, a partir de esta gráfica, vamos, por ejemplo, a hallar cuál sería la concentración, en principio,
a pH 2 de todas las especies que hay en disolución. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en este caso es marcarnos el pH igual a 2. ¿De acuerdo? Y trazamos una línea vertical desde pH igual a 2 hasta arriba. Los puntos de cruce con las líneas azules nos indicarán, en principio, cuáles las concentraciones en equilibrio. Por lo tanto, en este punto de aquí, donde se cruza esta línea con la concentración de la base conjugada, exactamente lo único que tenemos que leer es cuál es la concentración de dicha base. Por tanto, en este caso, 10 a la menos 5 molar. Y en este punto de aquí, arriba de todo, la concentración de ácido. Por tanto, en este caso, la concentración de ácido es 10 a la menos 2 molar. Fijaos que no pongo un igual, porque estrictamente, es cierto que incluso en los problemas, cuando habéis visto que soluciono los problemas, ponemos un igual, pero estrictamente no es un igual. Está claro que es muy próximo a 10 a la menos 2, con muchos decimales, pero no es así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ser un poco más precisos y vamos a indicarlo de esta manera. Está claro que cuando, por ejemplo, en un sumatorio nosotros aquí tenemos la concentración de HA más A negativo, está claro, y aquí un igual, por ejemplo, en esta suma que tenemos aquí podemos despreciar sin ningún problema la concentración de la base conjugada respecto a la concentración de ácido a pH igual a 2, porque es muchísimo más pequeña. Esta es del orden de 10 a la menos 5 y esta es del orden de 10 a la menos 2, o sea, 1000 veces más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos los criterios en principio de desprecio, digamos, de un valor respecto a otro, si es 20 veces menor, aquí está claro que podemos hacerlo sin ningún problema, ya que como vemos la concentración es 1000 veces más pequeña. Bien, si queremos saber la concentración de las especies a otro pH, pues sencillamente, por ejemplo, a pH igual a 10, pues trazaríamos una línea vertical y leeríamos exactamente, en este caso, las concentraciones de nuestras especies. A pH igual a 10, por ejemplo, la concentración de A negativo es igual a 10 a la menos 2, o sea, es la especie mayoritaria, y fijaos que la concentración de ácido en este caso pues sería aproximadamente 10 a la menos 7. ¿De acuerdo? Por tanto, como vemos, 5 potencias más pequeñas. Por tanto, también a pH igual a 10 concluimos que la concentración de ácido, sin disociar, es totalmente despreciable frente a la concentración de la base conjugada. Pero bien, como veis, nos falta un dato muy importante, ¿no? Entonces preguntaréis, bueno, ¿y cuál es el pH de una disolución de un ácido débil de pK igual a 5 y concentración 10 a la menos 2? ¿Cómo lo leemos aquí? Porque hay muchas líneas y en las que nos permite, como veis, a un pH determinado conocer las concentraciones de las especies en solución, pero el problema principal que normalmente me preguntan a mí es ¿cuál es el pH? Bueno, pues no os preocupéis, el pH se halla muy fácilmente. El pH, en una gráfica de este tipo, tenéis que pensar que se cumplirá en el punto donde la ecuación de electroneutralidad, que ya la conocéis si habéis hecho problemas de equilibrio, se cumpla. Bien, en este caso, ¿cuál es la ecuación de electroneutralidad? Bueno, cuando disolvéis vosotros este ácido débil en agua, lo que tenéis que pensar siempre es que la disolución tiene que ser eléctricamente neutra y por lo tanto la concentración de las cargas positivas que hay en disolución ha de ser igual a la concentración de las cargas negativas. Ojo, no hablo de especies, sino de cargas. Entonces, lo único que tenéis que mirar ahora es qué concentración de especies nos dan cargas positivas. Bueno, pues en este caso, como tenemos un ácido monoprótico, pues las únicas cargas positivas que hay son las debidas a los protones en disolución. Por cada protón que haya en disolución hay una carga positiva. Ahora, para las cargas negativas, mucho ojito, porque hay dos especies químicas que elevan la carga negativa. Por una parte tenemos los iones hidróxido, ¿vale? Por cada ion hidróxido hay una carga negativa, y en segundo lugar tenemos la base conjugada. La suma de estas dos concentraciones ha de ser igual a la concentración de protones, porque si no, no se cumpliría la ley de electroneutralidad. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, ¿dónde se cumple esto? Entonces, fijaos que esta ecuación que vemos, que es una ecuación muy sencilla, tiene una parte que llamaremos la parte izquierda, ¿vale? Y una parte que llamaremos la parte derecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo etiqueto de esta manera? Porque vamos a ver cómo se interpreta esta parte izquierda en la gráfica y cómo se interpreta la parte derecha en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comprobarlo de manera fehaciente. Bien, la concentración de protones, ¿de acuerdo? Sigue esta línea que os estoy dibujando aquí, ¿vale? ¿Ok? Va bajando, 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 bajando. Muy bien, ya tenemos la parte de la izquierda, o sea, en la parte de la izquierda la concentración de protones ya vemos que sigue esta línea que hemos dibujado al principio de todo. Ahora bien, la parte de la derecha, donde hay la suma, en este caso, de la concentración de OHs y A negativos, podemos interpretarlo de dos maneras, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, cuando nosotros estamos en la parte izquierda de nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Donde el pH es muy pequeño, podemos pensar que la concentración de OH es muy pequeñita. De hecho, dejaros que os lo marco en rojo, ¿vale? La línea que representa la concentración de protones. Y fijaos que en mi gráfica desaparece, o sea, es mucho más pequeña, en este caso, esto sería menos 8, menos 9 de menos 10, ¿de acuerdo? O sea, 10 a la menos 10 molar, o sea, es una birria. Por lo tanto, en principio, fijaos vosotros que este término se puede tachar. Por lo tanto, para nuestra disolución se cumple en este caso que la ecuación esta de la electroneutralidad se cumple cuando la concentración de protones es igual a la concentración de A negativo. ¿Y dónde está este punto tan chuli? Bueno, pues este punto, fijaos vosotros, que si partimos de la derecha tenemos la línea azul que nos marca la concentración de la especie A negativo y después a partir del punto pH igual a pK comienza a disminuir. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en este puntito de aquí que acabo de marcar es cuando la concentración de protones es igual a la concentración de A negativo. Bueno, pues solo tenemos que entonces hacer una línea que nos indique a qué pH corresponde esto. Y ya lo tenemos. Aquí leemos, en este caso, que el pH es igual a 3.5. Bien, si de ello no estáis seguros, en principio os voy a demostrar que este número que acabamos de hallar es el mismo que hallaríamos si hiciéramos los cálculos mediante pues, las fórmulas correspondientes. Como ya sabéis, para un ácido débil, si despreciamos en principio los protones del agua, la concentración de protones es igual a la raíz cuadrada de la K sub A por la C sub A. En este caso, pues si sustituimos por los valores que tenemos en nuestro problema, esto nos da una concentración de protones de 3.16 por 10 a la menos 4 molar. Si sacamos logaritmos, esto nos da que el pH es igual a 3.5. Fijaos que sin hacer ningún tipo de cálculo, de esta gráfica hemos sacado una gran información. De pronto, por ejemplo, a cualquier pH podemos hallar la concentración de las especies en disolución, pero es que también podemos hallar a qué pH se encuentra esta disolución. Y de hecho, a partir de a este pH también podemos hallar cuáles son las concentraciones de las especies presentes en una disolución 10 a la menos 2 molar de un ácido débil de pK igual a 5. Porque esta línea que hemos trazado para saber el pH, que es la concentración de protones, evidentemente, donde se cruza, en este caso, la línea de concentración de protones con la concentración, en principio, de iones de A negativo, pues nos permite también saber qué concentración hay de nuestro, como vemos en este caso, base conjugada. ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, pues a pH igual a 3,5, si seguimos con nuestra línea, que me ha salido un poco torcida aquí, la concentración de ácido es también del orden de 10 a la menos 2 y como vemos aproximadamente la concentración de la base conjugada a este pH es del orden de 10 a la menos 3.5.
lo cual ya lo sabíamos cuando hemos tachado, en este caso, la concentración de OH en la ecuación de la electroneutralidad. Tantos protones, tanta base conjugada. Por lo tanto, a pH igual a 3,5, evidentemente, el logaritmo de la concentración de la base conjugada es menos 3,5. Bien, como veis, hasta aquí el diagrama es muy sencillo. Para dibujar otro diagrama con otro pK, sencillamente tracéis de nuevo las líneas, tal como os lo acabo de demostrar, y buscáis dónde se cruzan. Evidentemente, en el caso de un ácido débil, la línea de protones, de concentración de protones, con la línea de suma de los hidróxidos más la base conjugada. A continuación, voy a explicaros por qué se dibuja la gráfica del logaritmo de la concentración versus pH de la manera que os he explicado anteriormente. Para ello nos vamos a basar en dos ecuaciones muy sencillas que ya conocéis. Por una parte tenemos la constante de acidez, que se define como el producto de la concentración de los protones presentes en la disolución por la base conjugada del ácido dividido por la concentración de ácido sin disociar. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación que necesitamos es el balance de masas o balance de materia. Como ya sabéis, cuando nosotros disolvemos un ácido débil o una base débil o lo que sea en agua, lo que tenemos es que este ácido, por ejemplo, se reparte en una serie de especies químicas. Y, por lo tanto, la suma de las concentraciones de dichas especies químicas lo que será igual es a la concentración inicial de ácido. No podrá ser ni superior ni inferior, tendrá que ser igual. ¿De acuerdo? Si no se disocia nuestro ácido, pues toda la concentración final de ácido sin disociar será igual al ácido que hemos colocado inicialmente. Y si se disocia todo, pues la base conjugada, su concentración será igual al ácido que nosotros hayamos colocado. En cualquier situación intermedia, pues lo que tenemos es que la concentración total, por ejemplo en este caso de nuestro ácido débil, será igual a la suma de ácido sin disociar, su concentración, más su base conjugada. Bien, nos vamos a basar en esta ecuación última y lo que vamos a hacer, para que veáis, es hallar una serie de funciones que nos describan la concentración del ácido sin disociar en función del pH. Y lo mismo para nuestra base conjugada. ¿Vale? Que podamos de alguna manera graficar. Esto parece muy complicado inicialmente, pero ahora veréis que es muy sencillo. Bien, lo que vamos a hacer es de la primera ecuación, de la constante de acidez, despejar primero la concentración de ácido sin disociar, que sería igual a la concentración de protones por su base conjugada dividido, como vemos, por la K sub A. Y en segundo lugar, vamos a despejar la concentración de la base conjugada. En este caso, pues la base conjugada pues será igual a la K sub A por la concentración de ácido sin disociar dividido por la concentración de protones. Fijaos que, por ejemplo, en esta primera ecuación está claro que cuanto más grande es la concentración de protones, más grande es la concentración de ácido sin disociar. Por lo que hacemos es impedir que este ácido se disocie, ¿no? HA para dar, en este caso, protones más base conjugada, pues está claro que es lógico que si nosotros aumentamos la concentración de protones, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y en el caso de la segunda ecuación, la concentración de base conjugada aumenta a medida que vamos disminuyendo la concentración de protones, que como ya podéis imaginaros, a medida que vamos aumentando la concentración de iones hidróxido en nuestra disolución. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son fácilmente comprensibles. A continuación, lo que haremos es coger nuestro balance de materia y sustituir uno de los dos términos por una de las dos ecuaciones que acabamos de hallar. En este caso, pues vamos a coger que la concentración total será igual al ácido presente en disolución sin disociar más la base conjugada, pero la nueva expresión que hemos hallado antes, K sub A por HA dividido por protones. Vale. Parece que hayamos complicado la cosa, pero bueno, vamos a sacar factor común. En este caso, factor común es HA multiplicado por 1 más K sub A partido por protones. Uy,
Parece que esto sigue complicado. No, ahora vamos a hacer es despejar HA. Ya tendremos nuestra primera ecuación. Esto será igual a CT, o sea, la concentración total, dividido por 1 más K sub A partido por protones. Para simplificar esta ecuación, lo mejor es multiplicar por la concentración de protones y dividir por la concentración de protones. Al hacer esto, la ecuación que nos queda es mucho más simple. La voy a dibujar aquí. Concentración de ácido es igual a Ct por la concentración de protones dividido por la concentración de protones más K sub A. Bien, parece una ecuación bastante horrible, pero recordad vosotros que cuando estamos trabajando en soluciones acuosas, lo primero que hemos de pensar es que en ciertas condiciones hay ciertos valores o concentraciones que podemos considerar que despreciables respecto a otra. Recordad que el criterio para despreciar o menospreciar un valor respecto al otro es que este sea el valor que despreciamos 20 veces inferior. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, fijaos que podemos graficar perfectamente esta ecuación. Sencillamente, para valores en los cuales la concentración de protones es mucho mayor que la K sub A, esta ecuación sencillamente se simplifica porque el término K sub A lo podemos tachar del denominador y por lo tanto nos queda C sub T por concentración de protones dividido por la concentración de protones. Por lo tanto, esto es igual a C sub T. Eso significa lo siguiente, que para valores como hemos dicho, de concentración de protones más pequeñas de 10 a la menos 5, ¿de acuerdo? Aquí vamos a marcar pH igual a 5, ¿de acuerdo? Y recordad que estamos en la línea de concentración total 10 a la menos 2 de nuestro ácido. Pues podemos, evidentemente, eh, dibujar una línea hasta pH igual a 5. Esto representa que, que la concentración de protones sea igual a, en este caso, a la K sub A, pues es una línea horizontal. De hecho, estamos exagerando alrededor de este punto, ¿de acuerdo? Pero esto ya nos conviene hacerlo de esta manera. Bien, a continuación, cuando evidentemente tenemos la siguiente condición a estudiar, ¿no? O sea, en este caso, vamos a borrar esto de aquí. Y volvamos a dibujar K sub A. Siguiente condición. Vamos a borrar todas estas condiciones que tenemos aquí. La siguiente condición es que K sub A, en este caso, sea mucho mayor que la concentración de protones. Entonces, ¿qué pasa? Que en el denominador podemos tachar la concentración de protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaos que ahora esta ecuación nos queda de la siguiente manera. HA es igual a C sub T por la concentración de protones dividido por K sub A. Vamos a sacar logaritmos. El logaritmo de la concentración de ácido es igual al logaritmo de C sub T dividido por K sub A más el logaritmo de la concentración de protones. ¿Vale? Entonces, este término de aquí, más logaritmo de la concentración de protones, es menos P sub pH. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la concentración o el logaritmo de la concentración del ácido va decreciendo a medida que va aumentando el pH, ¿de acuerdo? Y su pendiente es igual a 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de la pH igual a pK, pues la línea que describe la concentración, en principio, de nuestro ácido es esta que os estoy dibujando aquí. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que
no tenemos muy claro qué pasa justo alrededor de pH igual a pK. Pero de momento lo vamos a dejar así. Si hacéis exactamente el mismo desarrollo, pero en el balance de masas sustituís HA por el valor en función de A negativo, tenéis una ecuación idéntica a la que acabamos de encontrar, ¿de acuerdo? Que os la escribo aquí. A negativo es igual a C sub T multiplicado por K sub A, fijaos que aquí el término en el numerador no son los protones, dividido por lo mismo que hemos encontrado antes, concentración de protones más K sub A. Y evidentemente, por ejemplo, en este caso, pues si la concentración de protones es mucho mayor que la K sub A, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que deberíamos tachar K sub A en el denominador. Tenemos un término C sub T por K sub A en el numerador, que, no varía, que evidentemente no varía con la concentración de pH, y en este caso, como vemos, en el denominador tenemos la concentración de protones. Esto nos hace que cuando desarrollamos esto con logaritmos, nos queda igual al logaritmo de C sub T dividido por K sub A más pH. Y este término nos indica claramente la pendiente, en este caso, de la base conjugada. Como vemos, disminuye a medida que disminuye el pH. ¿De acuerdo? Con una pendiente igual a 1. Y cuando la concentración de protones es mucho menor que la K sub A, bueno, pues tenemos la línea horizontal que representa la concentración de la especie de la base conjugada. ¿De acuerdo? A negativo, HA y en este caso HA. Bien, vale, electrones reciclados, pero ¿qué pasa justo en ese punto singular? ¿Vale? Donde el pH es igual al pK. ¿Tiene esa forma la gráfica? Bueno, no estrictamente, pero muy parecida. Para comenzar, fijaos en la fórmula del balance de materia. El balance de materia nos dice que la concentración total es igual a la suma de la concentración del ácido sin disociar más A negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué pasa en este punto específico, este punto que marco aquí? Iba a decir donde marca la cruz, pero bueno, he puesto una flechita. En este punto de aquí, HA es igual a A negativo. ¿De acuerdo? Recordad que esto proviene de la definición de la constante de acidez. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que cuando estos dos valores de la base conjugada y el ácido sin disociar son iguales, K sub A es igual a la concentración de protones. Y solo pasa en este punto en particular. Entonces, esta fórmula que vemos aquí, vamos a ver, vamos a sustituir A negativo. Esto será igual a HA más HA, porque en este punto de aquí se cumple esto, que la concentración de la base conjugada es igual a HA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, C sub T es igual a 2 veces HA. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cuánto vale HA. En este punto, HA será igual a la concentración total dividido por 2. Bueno, muy bien, pero vamos a sacar logaritmos. Logaritmo de la concentración de HA, recordad que nuestra escala es logarítmica, será igual al logaritmo de la C sub T, 10 a la menos 2, menos el logaritmo de 2. ¿Vale? Entonces, el logaritmo de 2 es igual a 0.3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, realmente, vamos a ver nuestra gráfica en este puntito que tenemos aquí. Voy a borrarlo. A ver si me dejan. ¿Vale? No puedo en este momento porque es una línea, pero bueno, en principio lo que voy a dibujar encima con otro color es la forma de la gráfica. A 0,3 puntos por debajo de este punto está la concentración de nuestro ácido, ¿de acuerdo? A pH igual a 5.
Si evidentemente hacéis el mismo cálculo para A negativo, vais a encontrar que exactamente estará también por debajo, en este mismo punto estrictamente. Por lo tanto, lo que se suele hacer en gráficas un poco más detalladas, y si lo hacéis por ordenador veréis así, que esta gráfica tiene una curva en este punto. Y para el, la base conjugada también hay una curva. De tal manera que ampliado, os lo amplío aquí, esto tiene una curva de caída así, y la otra tiene esta curva de caída aquí. Y este punto de aquí es el logaritmo de c sub t menos 0.3. Bien, de verdad que sí es relevante este punto, ¿no? Porque normalmente hacer cálculos alrededor de este punto, si recordáis un poco de qué va el equilibrio ácido-base, se corresponde con las soluciones de tampones, en las que la solución, perdón, las concentraciones de base conjugada de ácido son muy similares. ¿De acuerdo? Esta gráfica, a la hora de trabajar en este punto de aquí, pues su precisión pues disminuye muchísimo. Pero para cualquier otro dato que queramos sacar de nuestro ácido o de una base conjugada, porque veremos que la gráfica es exactamente lo mismo, pues es totalmente irrelevante. Bien, en el próximo vídeo os explicaré, bueno, otros varios ejemplos de ácidos a diferentes concentraciones y con diferentes pKs para que veáis que evidentemente la forma de trabajar con este tipo de gráficas es extremadamente sencilla. Hasta la próxima. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, darle un like, por favor. Eso me ayuda a continuar haciendo vídeos sobre este tipo de temas de ácido base. Si tenéis alguna duda, ponerlas en los comentarios, porque pienso que este tipo de gráficas os pueden ayudar en principio si no recordáis las fórmulas o no tenéis muy claro las fórmulas para despreciar un valor respecto a otro, os puede dar la sencilla ayuda de deciros cuál es la concentración de las bases, el orden de concentración de las bases, ¿de acuerdo? Con una precisión, en este caso, de aproximadamente un decimal, lo cual es bastante impresionante para una gráfica tan cutre como la que os acabo de dibujar. Bueno, hasta la próxima.